Empecemos todos con el himno 100, Jesús resucitado. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz. Y encuentro donde quiera mi Salvador. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Por donde quiera miro, lo puedo contemplar. Y si la angustia llena mi alma de pesar, yo sé que Cristo vive y al fin me llevará a la mansión eterna donde Él está. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús, Jesús, imparte salvación. Contento voy, pues suyo soy. Ganó mi corazón. Amén. Buenos días, GYC. ¿Se sienten bien esta mañana? Amén. Les damos una bienvenida calurosa a cada uno de ustedes que están aquí, a los que nos están uniendo con nosotros por medio de la tecnología. Bienvenidos a todos, que la bendición de Dios les llegue a cada uno. El Señor nos habla por la mañana, muy temprano, y nos habla durante todo el día, pero especialmente por la mañana, que nuestro deseo sea lo que el salmista escribió en Salmo 63. Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te busco, mi alma tiene sed de ti, mi cuerpo te anhela, como tierra seca, agotada y sin agua. Te he visto en el santuario, y contemplé tu poder y tu gloria, porque tu invariable amor es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Que el Señor bendiga esas palabras y que este sea el deseo de cada uno de nuestros corazones. Les pido que nos pongamos de rodillas para comenzar con una oración. Amado y cariñoso Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso y santo sábado que nos has dado y por la oportunidad tan grande que nos das de venir a tu santo templo, Señor, para alabar y glorificar tu nombre.
Te pedimos, Señor, por una bendición especial por cada uno de los miembros que están aquí presentes, por nuestros invitados y por las personas que van a mirar este programa alrededor del mundo. Una bendición especial también por el orador de esta mañana, Señor, que lo que se hable en esta ocasión, Señor, sea dirigido por tu Santo Espíritu y que nosotros, Señor, tomemos tu palabra y quede implantado en nuestros corazones, Señor. Podamos reflejar, Señor, la luz de Cristo Jesús en el mundo. Todo esto te lo pedimos dándote gracias por Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a tener un tema por el doctor Manuel Montero que va a ser titulado Romanos 7 versus Romanos 8, la batalla. El doctor Manuel Montero es un ardiente creyente en el pronto regreso de Cristo Jesús y se dedica a enseñar a los jóvenes cuál es la manera de llegar a ser parte de aquellos que tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes. Para los que hemos estado aquí en los seminarios sabemos eso y hemos quedado verdaderamente bendecidos por los temas que Él nos ha estado presentando. Pero antes de que Él salga a presentar la palabra de Dios, vamos a tener una parte especial por Sara Vargas titulada Una vez más. Ábrele tu corazón y recibe su perdón en los brazos de su amor. Cristo te está esperando, oh, ven, no importa tu condición, solo dile aquí estoy. Acepta su llamado, pues sus brazos están esperando por ti, que regreses de nuevo al redil. Y ya no lo dudes más, esperando Él está, ven y corre hacia Él. Una vez más, ven que el cielo te llama hoy y te espera con amor para darte salvación. Cristo te está esperando, oh, ven, no importa tu condición, solo dile aquí estoy. Acepta su llamado, pues sus brazos están esperando por ti, que regreses de nuevo al redil. Oh, ya no lo dudes más, esperando Él está, ven y corre a sus brazos. Ven una vez más. Ven y corre a sus brazos. Si ven, no importa tu condición, solo dile aquí estoy. Mi Cristo te está llamando, ven una vez más. Una vez más.
Buenos días. Feliz sábado. Aquí están los valientes que por la mañana, después de un día intenso de seminarios, todavía estamos aquí. ¿A cuántos les gustó el día de ayer? ¿Cuántos fueron beneficiados? Y todavía falta, estamos a mitad. Falta todo el día de hoy y parte del día de mañana. Gloria a Dios por eso. Ayer hablábamos acá de aquella persona que ha conocido o ha entendido, debo decir, está convencido de lo que en parte la salvación significa. Y está convencido de que necesita a alguien externo a él para salvarlo. Y ese es Cristo Jesús. Pero quizás no había entendido completamente que además de estar convencido, necesitaba estar convertido. Que esa persona necesitaba también tener lo que se llamaba, vimos ayer, lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y que cuando Pablo se encontró con estas personas, con estos 12 casi discípulos, se dio cuenta que ellos necesitaban, que era esencial que ellos tuvieran el bautismo del Espíritu Santo. Y como vimos en la lectura de ayer, de Hechos capítulo 19, Pablo les pidió de nuevo que se bautizaran y ellos fueron bautizados nuevamente. Hoy, y a mí me parece que aquí los jóvenes que están en esta mañana, están aquí porque sienten la necesidad de eso. Porque ellos han visto que no ha habido mucho avance en lo que ellos entienden es su vida espiritual. Y se han dado cuenta que falta algo adicional y que sin ese algo adicional que falta no es posible seguir avanzando. Es más, dijimos ayer que realmente no hay vida espiritual sin el Espíritu Santo. Hay un formalismo. Y hoy yo quisiera llamarles la atención a una persona que describe el apóstol Pablo. Está pasando por ese mismo tipo de circunstancias. Está viviendo ese mismo tipo de vida cristiana. Es una persona que hace lo mejor que puede, una persona que pone su empeño, una persona que tiene los mejores propósitos, las mejores metas, las más loables o los más loables ideales de lo que un cristiano debe ser. El problema es que no lo logra. Y yo quisiera que vayamos con el apóstol Pablo al libro de Romanos y el capítulo 7, empezando en el versículo 7, Romanos 7:7, para dejar que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos explique cuál es el problema en la así llamada vida cristiana de aquellos que tratan, pero no pueden. No pueden. Y el apóstol Pablo también, además de explicarnos eso, nos da el secreto. ¿Dónde está la diferencia en aquellos que no simplemente tratan, sino que con la ayuda de Dios pueden? Romanos, el capítulo 7, del versículo 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que,
Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y la exclamación que hace el apóstol Pablo es: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo describe aquí la condición de una persona que tiene los mejores deseos del mundo. Que al igual que tú y que yo en muchas ocasiones entendemos lo que significa ser un cristiano. Y no solamente entendemos lo que significa ser un cristiano, sino que nos proponemos ser ese tipo de cristianos. Y nosotros, los adventistas del séptimo día, que entendemos que la ley de Dios, como dice el apóstol Pablo, es santa, justa y buena, sabemos que ese es el ideal que tiene Cristo para cada uno de sus hijos. Que ellos puedan cumplir con los requerimientos de esa ley, porque la ley refleja lo que es el carácter de Dios. Esta persona de Romanos 7 conoce eso y entiende eso. Y él va y mira los mandamientos allí y se da cuenta que, a pesar de que él ha estado tratando de guardarlos, que mientras él hace todo lo posible y externamente casi lo logra, o en la mayoría de las veces debo decir lo logra, va y ve un mandamiento, exactamente el que dice allí es: no codiciarás. No codiciarás, si te das cuenta, es un mandamiento que solamente se hace en lo interno. Es decir, tú solamente lo piensas, no tienes que hacer nada externo para codiciar. Nadie sabe si tú estás sentado ahí en ese banco ahora mismo y estás pensando en algo que no deberías pensar, o quisieras tener algo que otra persona tiene, o empezar a envidiar o a codiciar lo que esa persona es o posee. Totalmente interno. Y el apóstol Pablo describe esa persona que está viendo ese mandamiento y dice: yo me doy cuenta que yo quiero cumplir con esa ley, pero en mi mente no está el deseo. Perdón, en mi mente está el deseo, pero en mi mente no está la capacidad. Trato, pero no puedo, y me doy cuenta que estoy codiciando. O en mi mente estoy robando, o no estoy honrando padre y madre. No importa el mandamiento que sea, él se da cuenta que no es posible para él, porque él trata, pero no puede. La pregunta es, primero, ¿quién es este hombre? Ese pronombre personal singular, yo o en mí, aparece 46 veces, lo pueden encontrar en sus casas luego, 46 veces del versículo 7 que leímos al versículo 25. Así que si el apóstol Pablo está escribiendo y lo usa tantas veces, a mí se me hace pensar que es el apóstol Pablo el que está escribiendo, por lo tanto está escribiendo ¿de quién? De él, de él. Él está diciendo yo, en mí, y lo repite 46 veces. Así que estamos ante una pregunta. ¿De qué se trata o de quién se trata esto? ¿Del apóstol Pablo o estará describiendo a alguien más? Dos posibles alternativas. Y quiero que me ayuden. La primera puede ser una persona que es irregenerada, que no está convertida. Una persona que no le interesa, una persona que no tiene ningún deseo, una persona que vive sin Dios y no le interesa a Dios. El problema es que en los versículos 12, por ejemplo, él dice que de manera la ley es santa, justa y buena. En el versículo 14 dice que la ley es espiritual y reconoce que él es carnal y que está vendido al pecado. En el versículo 18 dice que el querer hacer el bien está en mí. En el versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero. Y en el 22 dice que en el hombre interior él se deleita de la ley de Dios. Alguien que está en el mundo, como decimos nosotros en nuestro lenguaje de la iglesia, alguien que no conoce a Cristo, ¿tiene el deseo de guardar su ley? ¿Tiene? Alguien que dice que está bien, que su vida es perfecta, que no importa lo que tú hagas, todos van al mismo sitio. ¿Esa persona tiene el deseo de guardar la ley de Dios, de reconocer que el mandamiento es santo, justo y bueno? No, difícilmente. Al contrario, la mayoría de ellos rechazan la ley de Dios. Porque en su carácter y en su condición pecaminosa, se deleitan en lo que la satisfacción de la carne, de acuerdo al apóstol Pablo, es decir, de las pasiones y los deseos y las tendencias del ser humano, y es más fácil y más gratificante para ellos darle rienda suelta a sus pasiones que guardar la ley de Dios, porque eso conlleva un cambio de mentalidad. Así que yo no creo que el apóstol Pablo esté describiendo a alguien que todavía no haya conocido, por lo menos,
en manera intelectual lo que es el plan de salvación y lo que representa el carácter de Dios. Otra segunda alternativa podría ser que el apóstol Pablo está hablando después que se convirtió, después que pasó por su experiencia allá en el camino de Damasco, cuando la luz del cielo lo arrojó de su caballo. Y ahora Pablo está en Cristo, ahora Pablo es un misionero, ahora Pablo predica, sale a todas las partes del mundo de aquel entonces, pero describe la condición de lo que un cristiano debe ser. Un cristiano que tiene dos naturalezas, tiene una espiritual, tiene una carnal, sabe lo que es correcto, pone de su parte, pero se tiene que conformar con el cuadro derrotado del hombre de Romanos 7. Vas a tratar, vas a querer, vas a poner tu esfuerzo, pero tienes que reconocer que no lo vas a lograr. ¿Será esa la alternativa que nos presenta el apóstol Pablo? Fíjese que él dice que él ve una ley, él ve algo, él ve una ley que cada vez que él trata de hacerlo, él dice, ve una ley en mis miembros que me sujeta y que me somete. Esa ley, si me acompañan en el capítulo 8, el versículo 2, es lo que él llama la ley del pecado y muerte. Dice allí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es esa ley? La ley del pecado y muerte. Ayer hablábamos en el seminario que todo aquel que viene al mundo viene bajo lo que conocemos hoy las leyes de la herencia. Tu padre, tu madre, tus abuelos, tus bisabuelos y todos los demás han pasado a través de las generaciones en su información genética una información ya dañada, ya corrupta, donde desde Adán todo lo que nosotros queremos y hacemos va destinado a hacer lo malo. No tenemos ninguna fuerza en nosotros para contrarrestar esa ley de la herencia. Y fíjate que dice una ley. ¿Qué es una ley? Una ley es algo que yo no puedo violar sin sufrir las consecuencias de eso. O que realmente es imposible que yo viole, dependiendo. Por ejemplo, existe la ley de la gravedad. Y no importa cuántas veces yo trate de tirar un objeto hacia arriba, ¿qué va a pasar con ese objeto? Va a volver hacia abajo. Es una ley de la gravedad. Y si yo trato de violarla y yo me paro en el techo de la iglesia y me lanzo al vacío, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a pagar las consecuencias de descender a 9.8 metros por segundo al cuadrado y voy a golpear el piso. Y Pablo dice, yo veo esa ley a mis miembros. Yo veo esa ley del pecado y de la herencia. Es decir, que cuando el pecado entró en el mundo y a consecuencia de que Dios tuvo que retirar ese árbol de la vida de allí, todos nosotros ya venimos corruptos con unas inclinaciones a lo malo. Yo no estoy diciendo que ya venimos pecadores, porque pecado es la transgresión de la ley. Pero sí venimos con la naturaleza pecaminosa, que lo único que podemos hacer es pecar. El apóstol Pablo dice, yo veo esa ley en mí. Y no tengo otro remedio. No me queda otra. La vida del cristiano, bueno, poner de tu parte. Hacer lo mejor que sea posible de parte tuya. Pero es una ley, no tiene remedio. ¿Será esa la alternativa que el apóstol Pablo nos deja? Acompáñenme a Gálatas 2:20, algunos se lo saben de memoria. Vamos a ver algunos cuantos versículos. Gálatas 2:20. Y vamos a ver si esto que yo acabo de decir, de la explicación que el apóstol Pablo acaba de hacer en Romanos 7, realmente habla de una persona que está convencida de lo que tiene que hacer y también está convertida. ¿Ve? El detalle del apóstol Pablo aquí no es si tú sabes o dejas de saber lo que debes hacer o la manera de hacerlo, es si tú realmente tienes la capacidad de hacerlo. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos explica cómo tener esa capacidad de hacerlo. Gálatas 2:20, lo sabemos de memoria, ¿no? ¿Cómo dice? En Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, el apóstol Pablo ya había dicho en otra epístola que no vivía él, ahora vivía ¿quién? Cristo. Pablo está diciendo, mi cuerpo, mi vida, mi mente es el templo, es la casa de Cristo. Ya no soy yo el que vivo, ahora es Cristo el que vive en mí. Filipenses 4:13, ustedes saben este versículo de memoria, díganmelo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
El apóstol Pablo está diciendo, ya yo no hago las cosas por mi fuerza, ya yo las hago por el poder de Cristo a través de su Espíritu Santo que vive en mí. Romanos 8:11, ya que están ahí cerquita al ladito, dice, además de Cristo, ¿qué otro ente también mora en él? O debo decir, Cristo mora a través de ese ente en él. ¿Quién es ese ente? El Espíritu Santo. Él dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que tienes a Cristo viviendo en Pablo. Pablo está haciendo todo en Cristo que lo fortalece y tiene el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos también viviendo en él. En Romanos 6:18, el apóstol ya había declarado un capítulo antes, Romanos 6:18, que ya él había sido, dice allí, libertado ¿de qué? Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dos cosas allí, libertado del pecado y era siervo de la justicia. ¿Qué significa libertado? Cuando una persona está en la cárcel y llega el día cuando se acaba su sentencia y se abren esas puertas y esa persona queda como libre. Ya no tiene que volver allá. Ya no tiene que pasar una noche más. Ya ahora es libre. Ahora puede ir a donde quiera. Ahora puede ir a cualquier sitio. Ahora él es dueño de su vida. Libre. Y Pablo dice en Romanos 6:11, ahora somos libres del pecado. En Gálatas 5, 16 y 17, para avanzar no lo buscan, usted lo sabe de memoria, dice que aquel que está en el Espíritu no satisface los deseos de la carne. Porque ya le había explicado, dijimos ayer, que la carne y el Espíritu están en esa batalla. Dijimos que la carne no es la sangre y hueso a la que nos referimos. La carne significa una mente corrupta, una mente dañada, una mente con las inclinaciones a lo malo. Especialmente las mentes nuestras que ya han vivido lo suficiente y se han dado tanto a lo malo que ahora tienen tendencias hacia cosas corruptas que es difícil dejar. Que es el deseo, es el pensamiento, constantemente llegan a la mente. Y el apóstol Pablo dice, no, porque el que está en el Espíritu ya no satisface los deseos de la carne. Dice Gálatas 5, 16 y 17. En 1 Corintios 7, 22 dice que ahora somos libres, pero no somos libres para hacer cualquier cosa. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos libres, siervos ¿de quién? De Cristo. Siervos de Cristo. 1 Corintios 7, 22. Y en Gálatas 5, 16 y 17 también dice que ahora batallamos con el Espíritu. No dice que batallamos contra el Espíritu, sino que batallamos con el Espíritu. Bueno, el hombre de Romanos 7, y yo quiero que tú hagas un cuadro mental si este es el reflejo de tu vida, si esto es lo que te ha pasado a ti en lo que tú llamas la vida cristiana. Si tú entiendes que así ha sido los últimos años, que no has visto progreso espiritual, que has querido mejorar, has puesto todo tu empeño y todo lo que es posible de parte tuya y todavía no has podido. Y piensas que no te queda otra, sino que conformarte con querer hacer lo bueno está en mí, pero no el poder hacerlo. Resumen, 10 puntos del hombre de Romanos 7. Dice el versículo 14 que es carnal, es decir, tiene una mente dañada y corrupta. Todavía su deseo es hacer lo malo. Carnal significa todavía esa mentalidad no ha sido transformada y no ha sido cambiada. En el versículo 14 también dice que ha sido vendido al pecado. Versículo 17 dice, no soy yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Se dan cuenta la diferencia? En el hombre de Romanos 7, ¿quién vive? El pecado. Recuérdense, ya Pablo había dicho en Gálatas 2:20 que ¿quién vivía en él? Cristo. Ahora Cristo vive en mí. Él se había crucificado a él junto con sus pasiones y su naturaleza, y su mente carnal, y era Cristo el que vivía en él. En el versículo 18 dice, en mí no mora nada bueno. En el versículo 19, no hago el bien que quiero. En el versículo 23, estoy cautivo, preso, en la cárcel todavía, a la ley del pecado. Ya dijimos qué ley era esa. En el 23 dice que él pelea, batalla con la ley de su mente. En el versículo 24 hace la exclamación, ¿quién me librará? ¿Quién me saca de aquí? Llevo tanto tiempo en esta cárcel, tiene que haber una salida. En el versículo 25 dice que es esclavo de la ley del pecado. En el versículo 25 otra vez dice que sirve con la carne a la ley del pecado.
¿Le parece un cuadro cristiano, glorioso, victorioso, positivo, el del hombre de Romanos 7? Ciertamente no, ciertamente no. ¿Sabe? Muchos de nosotros nos hemos conformado con ese cuadro. Porque después de todo estamos salvos. Después de todo Cristo murió por mí. Después de todo no se trata de nada que yo haga, sino todo lo que hizo Cristo en la cruz. Y no importa cómo esté mi vida espiritual ahora, no importa cuán victoriosa o derrotada, no hace ninguna diferencia. Lo único que yo tengo que hacer es esperar que Cristo venga, sea transformado, y cuando yo sea transformado y esto corruptible se vista de incorruptibilidad, se acaban los problemas. Y ya, entonces viene la victoria sobre el pecado, porque ya no va a haber pecado. ¿Será eso correcto? Para el apóstol Pablo existen 3 personas en el mundo. No 5, no 4, no 10, solamente 3. Usted lo puede buscar luego en 1 Corintios 9, 20 al 21 y en Romanos 6, 15, donde él habla de 3 personas en esos 2 versículos. Uno, el sin ley. Sin ley es todo aquel, para el momento de Pablo, pagano, que todavía no conocía los oráculos de Dios, que todavía no entendía lo que Dios había dejado manifiesto en sus enseñanzas de aquel santuario terrenal. No sabía lo que eran los profetas o nunca había leído un libro de los profetas. No tenía idea. Esa persona era una persona que estaba sin ley. Luego para el apóstol Pablo hay otra segunda persona y es la persona que está bajo la ley. Y una persona bajo la ley, dice Gálatas 4:4, de Cristo vino bajo la ley, como todos los demás, era un judío que había nacido en, vamos a decir, en la iglesia, por decirlo así, que entendía lo que era correcto, que era del pueblo verdadero de Dios, del pueblo característico de él, que era el pueblo de Israel. Sabía los 10 mandamientos, sabían todas las leyes ceremoniales, todas las leyes rituales del Antiguo Testamento, pero todavía no había aceptado a Cristo. Esa persona estaba bajo la ley, pero todavía no estaba bajo Cristo. Y la tercera persona, que es la que el apóstol Pablo trata de llevar, a la cual todos nosotros, el apóstol Pablo trata de llevar en sus epístolas, es la persona que está bajo la gracia. También Pablo le llama estar bajo la gracia, estar bajo la ley de Cristo, en el versículo que les dije ahora mismo de Romanos. Así que para Pablo hay 3 personas: el de la ley, bajo la ley; segundo, sin ley; y tercero, bajo la gracia o bajo la ley de Cristo. El versículo 25 es un punto de cambio, es lo que se llama en física un fulcrum, ¿no? Donde un pivote, donde lo que venía antes ahora es cambiado por lo que viene ahora. Perdón, lo que antes había, debo decir, ahora se cambia por lo que viene ahora. Voy a contrastar, dice el apóstol Pablo, lo que vengo hablando con lo que voy a hablar nuevamente ahora. Y tiene 2 palabritas interesantes que nos ayudan a entender realmente lo que Pablo tiene que decir. Yo traté de buscar alguna versión en español que me ayudara con esto, pero me parece que ninguna está bien traducida en ese texto. Porque el apóstol Pablo, luego de que explica su condición y viene diciendo qué es lo que le está pasando a él en su vida, llega al versículo 24 y se da cuenta que lo que él está describiendo realmente es deplorable, realmente es triste, realmente es penoso. Y exclama el apóstol Pablo: miserable de mí, pobre de mí, ¿qué esperanza hay de mí? En el Camino a Cristo, en la página 19, dice la sierva del Señor, hablando de Pablo y de esta cita y de este pasaje que acabamos de leer, que no basta comprender la amante bondad de Dios ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. Es decir, Pablo sabía que la ley era santa, que era justa y que era buena. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley y ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. Eso es bueno, eso hay que saberlo, hay que entender lo que la ley es, pero no basta. El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó: consiento en que la ley es buena, la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno, mas en la amargura de su alma agonizante, en la amargura de su alma agonizante y desesperada añadió: soy carnal, vendido bajo el poder del pecado. El apóstol Pablo dice: miserable de mí. Describe una persona realmente que no está disfrutando su vida, una persona que no puede llegar a la iglesia a cantar gran gozo hay en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Porque sabe que no es real, no es así. Sabe que no es real, sabe que todavía está preso, sabe que todavía está en esa cárcel y sabe que todavía está vendido al pecado. Ansiaba la pureza,
la justicia que no podía alcanzar, y aquí está la clave, dice ella, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo. Y dijo, oh hombre infeliz que soy, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? La misma exclamación ha subido en todas partes y en todo tiempo de corazones cargados. Para todos ellos hay una sola contestación. He aquí el Cordero de Dios, ¿qué cosa hace? Y que quita el pecado del mundo. El apóstol Pablo llega al versículo 24 y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí hay dos cosas interesantes en el versículo 25. El versículo 25 comienza contestando la pregunta del versículo 24. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y lo introduce allí. Dice, yo no puedo esperar llegar al capítulo 8. Bueno, acuérdense, cuando Pablo escribió, él no escribió ni versículos ni capítulos. Eso se puso años después. Por lo tanto, es una idea, es la misma idea que Pablo está hilando desde el capítulo 6. Así que, cuando él llega a esa parte de su carta, que ve su condición deplorable, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y a manera de pensamiento seguido, dice, bueno, algunas versiones lo traducen así, bueno, resumiendo, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y algunos piensan y creen que esa es la vida del cristiano. Siervo de dos maestros. Con el cuerpo, con la carne, sirve a la ley del pecado y con la mente sirve a la ley del Espíritu o a la ley de Dios. Te pregunto, ¿es posible tener dos señores en la vida cristiana? ¿Qué dijo Cristo? El que sirve a dos maestros, ¿qué va a pasar con uno? Si amas a uno, ¿qué va a pasar con el otro? Lo vas a odiar. Y si odias a uno, vas a amar al otro. Pero no se puede servir a dos señores. Y el apóstol Pablo, dicen algunos, se está refiriendo aquí a una persona que está sirviendo a dos señores a la misma vez. A uno con la mente a Dios y con la carne a la ley del pecado. Pero la palabra clave aquí para entender es las dos primeras palabras de la segunda parte del versículo 25. La primera palabra es así que, y la segunda palabra es yo mismo. Y usted me dirá, no, pero son 4 palabras, no 2. Bueno, en el original, esa palabrita yo mismo, o esa frase yo mismo, es una palabra. Perdón, son 2 palabras, discúlpeme, la otra es una. Es una palabra que a usted se le va a hacer muy familiar, porque en el idioma original, que es griego que está hablando el apóstol Pablo, yo significa ego. ¿Han escuchado eso? Una persona que es egoísta es una persona que está centrada en ella misma. Yo. Y la segunda palabra que está ahí, ese es yo. Y la segunda palabra que está ahí, que es mismo, la palabra original que está allí es auto. Y ustedes han escuchado esa palabra también porque nosotros sabemos lo que es un automóvil. ¿Qué es un automóvil? ¿Qué es un automóvil? ¿Que se mueve? Pero me usaste la misma palabra otra vez, automáticamente otra vez. Que se mueve solo, ¿no? Antes teníamos un carruaje y se ponían 2 caballos y el caballo lo llevaba. Por lo tanto, ese carruaje no era un automóvil porque él no se impulsaba él mismo. ¿Cierto? Ayúdenme a ver si entendieron el concepto. Algo que es automático. ¿Qué significa automático? Automático es un dispositivo que se activa solo o corre solo. Automático. ¿Qué es una autobiografía? Autobiografía es una biografía que escribe alguien de sí mismo. ¿Qué es autonomía? Yo creo que ya entendieron, ¿verdad? Puedo para los ejemplos. Autonomía es alguien o algún grupo de personas que se gobiernan ellos mismos, ¿no? Nomos ley, auto ellos mismos. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, ego autos, yo mismo, o yo, mejor traducción, por mí mismo. Yo solo, yo por mis propias fuerzas, yo sin Cristo. Y el apóstol Pablo hace una declaración allí. Así que yo por mí mismo, dejado mis propias fuerzas, con todo el deseo de la voluntad que yo pueda tener y con las mejores intenciones, por mí mismo, sirvo con la carne a la ley del pecado y con la mente a la ley del espíritu. Y la segunda palabra allí que llama la atención es la palabra así que. Así que, en el idioma original esa palabrita es ahora aún, o aún, dependiendo de cómo se escriban o se translitera al español.
Y la palabrita ara realmente se traduce como así que, pero en español prácticamente no le ponen, o en inglés tampoco, le ponen a la segunda palabrita aún alguna palabra directa en español, porque realmente no está diseñada para traducirla, sino para indicar que el pensamiento que venía antes había sido una interrupción en la línea de pensamiento y que posiblemente sería un paréntesis. Así que desde el versículo 24 hasta la mitad del versículo 25 es un paréntesis, es decir, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Toda esa parte es un paréntesis, porque la condición tan triste de este hombre que Pablo está escribiendo lo consterna tanto a él que él no puede esperar llegar al capítulo 8 para decirte, mira, hay solución para ese problema. Y regresa a la parte final del capítulo 25 y dice, bueno, volviendo al tema de lo que te estaba diciendo, regresando al pensamiento que estaba hilando, yo, dejado a mí mismo por mis propias fuerzas, sirvo con la carne a la ley del pecado y con la mente sirvo a la ley de Dios. Así que yo debo entender aquí que el apóstol Pablo no está hablando de él en su vida espiritual, en la vida que él tenía ahora después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Sería el único lugar en toda la Biblia donde el apóstol Pablo presenta una vida cristiana derrotada, donde el apóstol Pablo presenta que no se puede, donde el apóstol Pablo presenta que lo único que tienes que hacer es tratar y tener buenas intenciones, pero aceptar la realidad, la triste realidad, de que es imposible vencer los defectos de carácter, tus inclinaciones, los pecados ocultos y todas aquellas cosas que hacen que tú no tengas una vida feliz, victoriosa y de salvación ahora mismo. Por lo tanto, cuando yo leo el capítulo 7 y llego al versículo 22, el pensamiento va de la siguiente manera. Yo voy a saltar del versículo 23 a la mitad del versículo 25. Dice así que, versículo 21, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que, volviendo al tema de lo que estaba hablando, yo por mí mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Fíjese que el apóstol Pablo no quiere dejarnos en esa nota negativa. El apóstol Pablo piensa y sabe que hay otra opción mejor para la vida del cristiano. Que el apóstol Pablo sabe que Cristo vino al mundo y hizo algo. Es decir, Él vino y descendió y se convirtió en uno igual que tú y que yo. Y trajo el mismo equipo defectuoso que traemos tú y yo a este mundo. Y dijo, yo voy a hacer posible que la gente entienda que a pesar de esa ley de la herencia del pecado, existe lo que se llama el Espíritu Santo. Que viene y controla, viene y suprime, viene y destruye o desecha aquellas tendencias, aquellas inclinaciones malas al pecado y echa abajo la ley del pecado y muerte. Mira cómo lo dice la sierva del Señor en el segundo tomo de Mente, Carácter y Personalidad, la página 89. Nuestro Padre Celestial mide y pesa cada prueba antes de permitir que le sobrevengan al creyente. Considera las circunstancias y la fortaleza del que va a soportar la prueba de Dios y nunca permite que las tentaciones sean mayores que su capacidad de resistencia. ¿Vio las dos cosas que Él hace? Él mide la prueba y también mide el poder que te puede dar. La pregunta que te hago es, ¿cuánto poder te puede dar Él? Todo, todo. Si el alma se ve sobrepasada y la persona es vencida, nunca debe ponerse esto a la cuenta de Dios. Nunca puede decir, no, es que es culpa de Dios. O yo no puedo hacer nada, Dios entiende. Como que no proporciona la fortaleza de su gracia, sino que ello va a la cuenta del tentado, que no fue vigilante, ni se dedicó a la oración, ni se apropió por la fe de las provisiones que Dios había atesorado en abundancia para él. Cristo nunca le ha fallado a un creyente en su hora de conflicto. El creyente debe reclamar la promesa y hacer frente al enemigo en el nombre del Señor, y no conocerá nada que se parezca al fracaso. ¿Escuchaste bien? Si alguna vez te encuentras derrotado, y si alguna vez dices, yo trato y no puedo, no se debe que no hay poder disponible. Se debe que has dejado de ser vigilante y no has reclamado todo el poder del cielo que Dios ha dado a tu disposición. El apóstol Pablo explica ahora en Romanos 8. Ahora él va a contrastar lo que es el hombre en Romanos 7, dejado él mismo por sus propias fuerzas,
con sus buenos motivos, pero por sus propias capacidades, contra el hombre de Romanos 8. Aquí está la clave de nosotros en la vida cristiana. Ahora pues, es decir, en contraste con lo que te vengo hablando, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre de Romanos 7, a pesar de que él sabe lo que es la verdad, a pesar de que él entiende y está convencido, todavía no está convertido. Y mientras una persona no está convertida por el Espíritu Santo, está condenada. Decir que el hombre de Romanos 7 es la vida del cristiano y que está caminando al cielo es un autoengaño. ¿Qué es un autoengaño? Que yo me engaño a mí mismo. Creo que estoy bien. Creo que no hay problema. Después de todo no es tan malo. Cuando realmente esa persona no va camino al cielo. Está derrotada, no está en Cristo, no conoce lo que es la victoria y la salvación. Y el apóstol Pablo dice, pero no es así con el que está en Cristo. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque el hombre de Romanos 7 es carnal vendido al pecado. Y le dice, no, esos están condenados. Ahora el hombre en Cristo Jesús camina conforme al Espíritu y ya no es derrotado por los deseos de la carne. Ya él ve las tentaciones y cuando le llegan las pasa en fortaleza a Cristo Jesús, orando, cantando, repitiendo un versículo de memoria en su mente y sale por la puerta victorioso. Y para esa persona ya no hay condenación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora Pablo dice, hay dos leyes ahora. Está la ley del Espíritu de vida y está la ley del pecado y muerte. Son dos leyes. La ley que ahorita explicamos dice, tú no hay manera de salirse de ella. Lo tienes en tus genes. Por más que trates, dice la misma hermana White, que aquel que está tratando de ganarse el cielo guardando la ley, está intentando lo imposible. Fíjese que no dice, está intentando algo difícil. Si pone esfuerzo, si trata todo lo que puede, quizás algunos pocos lo logren. Ella no está diciendo eso. Ella está diciendo, aquel que trate de ganarse el cielo guardando la ley, está intentando lo imposible. Es una imposibilidad, no se puede. Porque es una ley, la ley del pecado y muerte. Pero el apóstol Pablo ahora viene y dice, pero no hay problema, porque yo tengo un remedio para esa ley. Ahora hay una ley que se llama la ley del Espíritu que da vida. La ley del Espíritu que da vida, que no le interesa cuán malos sean tus genes, o cuán mala sea tu tendencia, o a qué cosa te hayas dedicado por los últimos años que te sientas atrapado y ya no puedes salir. Ahora esa ley del Espíritu que da vida te libra de esta otra ley del Espíritu, la ley del pecado y muerte. Esos son los que andan no conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Versículo 3. ¿Cómo es esto posible? Porque lo que era imposible para la ley, ya explicamos por qué, por cuanto era débil por la carne, porque no hay manera, porque es una imposibilidad para hacerlo por nosotros mismos, porque la carne no nos va a dejar. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en qué? En la carne. Ahora viene Dios igual que tú y que yo, trayendo en sus genes las mismas leyes de la herencia, pero conectado completamente al Espíritu Santo, habido siendo nacido por el Espíritu Santo desde su concepción, saliendo todos los días temprano de mañana, como dice Marcos 1:35, a buscar poder y fortaleza de su Padre, dominado constantemente en sus pensamientos, sometiendo su voluntad constantemente a la voluntad de Dios. Y ahora dice, ¿sabes qué? Es posible que el ser humano, a través del Espíritu Santo, no dejado por sí mismo, controlado por el Espíritu Santo, venza esa ley del pecado, venza esa ley de la muerte. Y ahora viene Cristo, vive esa vida y condena el pecado en la carne. Es decir, condena, dice, el pecado es malo, no hay necesidad de pecar y se puede vivir una vida victoriosa. Eso es lo que significa condenó al pecado en la carne. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y yo quiero que nos incluyamos todos ahí por la gracia divina. Para que esa justicia de la ley se cumpliese en nosotros, aunque nuestra vida hasta ahora no haya sido lo que se supone que fuera. Aunque no hayamos entendido lo que el mensaje de la salvación significa, pero hoy en día, si aceptamos a Cristo y somos no solamente convencidos, sino convertidos también, la justicia de la ley se puede cumplir en nosotros. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. Una persona que anda conforme al Espíritu es una persona que se va a levantar todos los días por la mañana y va a empezar el día orando.
sometiendo su voluntad a la del Padre, diciendo, estos son los planes que yo tenía para hoy. ¿Los apruebas? ¿Estás de acuerdo? ¿Eso es lo que quieres para mí hoy? Una persona que piensa o que está en el Espíritu es una persona que de ahí abre su Biblia y dice, yo estoy estudiando los Evangelios hoy y voy a ver la vida de Cristo. ¿Cómo hablaba Cristo? ¿Qué hacía Cristo? ¿A dónde iba Él? ¿Con quién se juntaba? ¿Qué miraba Cristo? Y todo aquello que Cristo no hiciera o no dijera o no fuera, es una persona que tampoco va a ir allí o lo va a decir o lo va a hacer. Es una persona que a través de todo el día trata de evitar todo aquello que le quite la comunión con Cristo. Aquella conversación que sabes que no es buena y que no te edifica. Aquel website, ¿cómo se dice? Aquella página de internet que sabes que te está trayendo hacia el pecado y no te deja salir del hoyo espiritual en que te encuentras. Es una persona que cuando ve que otras personas están hablando de alguna otra persona, ni va allí o se va. Porque es una persona que no quiere perder esa comunión con Cristo, porque está en el Espíritu y no está en la carne. Y a veces eso conlleva algunos cuantos ajustes. Porque si yo me voy a levantar al otro día por la mañana temprano y tengo que salir para la escuela o para mi trabajo, yo necesito por lo menos 1 hora antes, me tengo que acostar más temprano. Y eso significa a veces que voy a tener que hacer algunos sacrificios, porque puede ser que esté el último juego de la serie y yo lo quiera ver, pero yo sé que si yo me acuesto a las 11 o a las 12 de la noche, no voy a tener la energía para levantarme al otro día saludable, renovado y poder entender lo que el Espíritu Santo me quiere decir. Esa es una persona que camina ¿en qué? En el Espíritu. Pero lo triste es que nos hemos conformado a caminar en la carne, pensar que si confiamos en los méritos de Cristo Jesús, no hay nada que yo haga, no hay problema, ya la salvación está allí. Y la realidad es que no estamos victoriosos, estamos derrotados y estamos condenados. Mira cómo el apóstol Pablo sigue hablando en el versículo 5, porque las cosas que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es decir, durante todo el día sigues con el pensamiento en lo sublime, en lo elevado, en lo celestial, en todas aquellas cosas que te acercan más al modelo de Cristo, más al modelo divino. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Te acuerdas de la imposibilidad que te hablé ahorita? Aquel que todavía está en la carne, aquel que el Espíritu Santo no lo controla todavía, por más que trate, no puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿quién? Según el Espíritu. Para Pablo es una realidad. Tiene que ser así. No hay otra alternativa. Que aquel que está en Cristo no vive según la carne, sino vive según el Espíritu. No existen dos opciones. No están los mejores cristianos y los no tan mejores. Pablo dice, mas nosotros no. Ya estamos convertidos. Ya somos cristianos en el sentido verdadero de la palabra. Mas nosotros no andamos según la carne, versículo 9, sino según el Espíritu. Y aquí está el sí condicional del que hablamos ayer. Si es que el Espíritu, ¿qué dice allí? De Dios vive en quién? En Él o en nosotros. Es una condición. Pablo está diciendo, bueno, todo esto que estoy diciendo es de la vida del cristiano. Pero ojo, si el Espíritu de Dios vive en ti. Dice, está bien, no hay problema. Ya yo estoy en Cristo. Si el Espíritu de Dios no vive en mí, pues no hay problema. Porque después de todo el Espíritu de Dios puede venir eventualmente y trabajar conmigo. Y si no tiene el tiempo suficiente de trabajar hasta que Cristo venga, aquel que comenzó la buena obra la terminará. No, el apóstol Pablo enseña eso. El apóstol Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ti, y para eliminar la posibilidad de que tú creas que eres cristiano sin el Espíritu de Cristo, mira lo que el apóstol Pablo dice. Versículo 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, última parte del versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice él? No es de él. Pablo te está diciendo, si esta no es tu vida ahora, si tu vida no está dominada y controlada por la ley del Espíritu que da vida, tú no eres de Cristo. Y Cristo no puede presentar tu nombre ante el Padre diciendo, yo lo conozco. Él ha clamado mis méritos. En aquel día va a llegar mucha gente allí y va a decir, pero Señor, pero si en tu nombre predicamos y sacamos demonios, hicimos milagros. Y Jesús le va a decir, repíteme tu nombre, ¿cómo te llamas? Oh, caramba, quizás me acuerde más adelante, pero ahora no me acuerdo. Porque para que tú seas de Cristo y Él pueda presentar tu nombre ante el Padre,
tú tienes que tener el Espíritu de Él en ti. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, dice el apóstol Pablo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sabes qué? El hombre de Romanos 7 se da cuenta que es un miserable. Él ve su condición y exclama preguntando, ¿quién me va a liberar de esto? Hay otro lugar en el Nuevo Testamento. Las únicas 2 veces que se usa esa palabra en todo el Nuevo Testamento, la palabra miserable. ¿Saben dónde aparece la segunda? En Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 17, aparece la iglesia de la Odisea. Puede buscarla en su casa. Y la iglesia de la Odisea está en una condición que el ángel y el testigo fiel describe como, ayúdenme, miserable. ¿No te das cuenta que eres un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo? ¿Sabes qué? El hombre de Romanos 7 sabe que no está bien. El hombre de Romanos 7 quiere cambiar. El hombre de Romanos 7 desea una diferencia. Pero la iglesia de la Odisea está contenta de ser el hombre de Romanos 7. Está miserable, está ciega, está pobre, está desnuda y dice que está bien. Yo me pregunto esta mañana, joven, ¿quieres ser tú el hombre de Romanos 7 o el hombre de Romanos 8? ¿Quieres tú estar dominado por la ley del pecado y muerte o quieres estar dominado por la ley del Espíritu que da vida? ¿Quieres tú estar con las pasiones y las inclinaciones carnales que te llevan a hacer lo malo y no te dejan tener la vida victoriosa que deseas? ¿O quieres tener el Espíritu de Cristo que te hace ser un vencedor, que te hace decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Yo quiero ser el hombre de Romanos 8. Y yo creo que todos aquí han venido esta mañana porque ellos consideran que esa posibilidad no es simplemente una ilusión, es una realidad. No solamente es una realidad, es que tiene que ser así para que la salvación sea posible. Yo quiero ser el hombre de Romanos 8. Yo veo mi condición, me doy cuenta que soy un miserable y voy a donde Dios y le digo, transfórmame, conviérteme, dame de tu Espíritu Santo y dame la victoria. Ese es mi deseo en esta mañana y yo espero que sea tu deseo también. Que Dios te bendiga.